Hola chicos, buenos días. Este es el curso propedéutico de matemáticas. Me presento, soy el maestro Diego Mercado de Pichín y yo soy el encargado de llevarlos a lo que es este curso. Vamos a ver cosas de lo que es álgebra y aritmética. Entonces, solo les pido atención de su parte para que este sea un buen curso y les pueda ayudar a lo que es su proceso de entrar a la preparatoria y no se sientan tan, digamos, tan perdidos en lo que es las matemáticas. Vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible, de cualquier forma, cualquier duda que tengan. Recuerden, hay un foro aquí en lo que es Blackboard, pueden ir a checar y dejarme ahí todas sus dudas y comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este curso propedéutico de matemáticas, y empezamos con la parte de álgebra, ¿de acuerdo? En la parte de álgebra hay que empezar definiendo qué es el álgebra, porque nos han dicho que el álgebra pues ya no vamos a tomar los números como los conocíamos, sino que vamos a empezar a tomar letras, y entonces eso causa un poco de confusión. Entonces, pero vamos a ver qué nos dice que es el álgebra. Y nos dice, el álgebra es la rama de las matemáticas que trata las cantidades de manera general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros agarramos y ponemos una letra donde se supone iba un número, entonces ya esa letra abarca todos los números. Y dices, bueno, entonces, esa letra, ¿qué número puede ser? Y ese es el trabajo del álgebra, descubrir qué número es. Entonces, por eso es que nosotros como tal le llamamos incógnita. Es algo que todavía no sabemos, pero que es el punto de cifrarlo. Entonces, ¿a quién le debemos esta parte del álgebra? Entonces, hay alguien que se llamó Al-Khwarizmi. Este Al-Khwarizmi, pues era matemático, astrónomo, era geógrafo, entonces eran muchas cosas y se dedicaba a recopilar escritos de varias culturas, en específico de la hindú, de la griega, y entonces él hizo varios libros, y en uno de ellos pues es el álgebra. Entonces él de hecho es considerado el padre del álgebra, ¿de acuerdo? Es de origen árabe y él fue el primero que decía, bueno, a estas variables que él nos introdujo les llamaba cosas. Entonces decía, pues estas son cosas y esas cosas las voy a poner que es una X, algo que no conozco. Entonces, de ahí salió también que nosotros siempre estamos ocupando la X para los problemas de álgebra, pero recuerden que no simplemente es la X, sino que podemos ocupar cualquier otra letra. Entonces, él es el primero que llamó a estas variables cosas, son cosas que no sabemos, pero que tenemos que descubrir. Esta es la imagen de algoritmo. Yo sé que muchos dirán, ¿por qué inventaste el álgebra? Pero créanme que el álgebra ha ayudado a muchísimo, muchísimo a lo que es todo el avance científico que tenemos, a toda esta parte de la tecnología, ya de pasar de lo científico a lo tecnológico. Créanme que el álgebra es una gran ayuda. Entonces, siempre, siempre valoren lo que es las matemáticas, porque aunque muchas veces decimos, no, no me gustan las matemáticas, créanme que son necesarias porque son inherentes al ser humano. Un ser humano que no conoce de matemáticas, pues entonces dicen, bueno, entonces, ¿dónde está ese proceso lógico que nos llevó a ser humanos? Entonces, valoremos esta parte del álgebra, vamos a irla viendo dónde se ocupa poco a poco, pero en esta sesión vamos a enfocarnos en encontrar qué son, por ejemplo, qué son estas expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ver que las expresiones algebraicas pues va a ser la combinación de números como tal que nosotros vamos a llamar constantes, y las letras, estas letras que nosotros vamos a llamar variables. Entonces, la combinación de estas dos que sean los números y las letras constantes y variables, pues es lo que es una expresión algebraica. ¿Y cómo las vamos a ir relacionando? Pues las relacionamos mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones. O sea, en sí lo principal para que haya una expresión algebraica es que haya números y letras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una, por ejemplo, tenemos que es 3, 2 y 5. Pues 3, 2 y 5 pues van a ser nuestras constantes, y A y B van a ser nuestras variables. Tengamos en cuenta que el signo negativo del 5 sí lo debemos de considerar, porque no es lo mismo considerar los positivos que negativos. Entonces, aquí ya está lo que estamos diciendo. Son constantes el 3, el 2 y el -5. Y las variables van a ser las letras que es A y B. Otra expresión podría ser z² más 8, que multiplica 5
z a la cuarta menos 7. Entonces, en este caso, tenemos una sola variable, que es z. Vamos a tener lo que es el 8, el 5 y el menos 7, que van a ser nuestras constantes, pero también tenemos otros dos números, que es el 2 y el 4, y esos los vamos a llamar exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está lo que estamos diciendo. El 8, el 5 y el menos 7 son las constantes, que son los números que acompañan a las variables. En este caso, la variable z, y el 2 y el 4 son los exponentes, que son aquellos números que elevan a cierta potencia cualquier expresión. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos también lo que son los términos algebraicos. ¿Ok? Entonces, los términos algebraicos es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad. ¿Qué es un sumando? O sea, que tiene que forzosamente separarse un término algebraico por una suma o por una resta. Si hay una suma y una resta, entonces ya estamos hablando de términos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, el término algebraico tiene tres cosas. Una va a ser el coeficiente, que en este caso ya dijimos que son los números que están multiplicando, o las constantes, que es el coeficiente. Va a tener una base. La base va a ser aquello que esté elevado a una potencia, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que esté elevado a una potencia va a ser nuestra base, y el exponente, pues aquello a la potencia a la que estemos elevando. Algunos ejemplos, pues pueden ser menos 8y cúbica. Entonces, en este caso, el menos 8 va a ser nuestra constante que está multiplicando. El y es el que está elevado a una potencia, y el cubo, pues el exponente al cual se está elevando, ¿de acuerdo? En este caso, pongamos atención, por ejemplo, un tercio va a ser nuestro coeficiente, el m va a ser base y el n va a ser base. Pero van a decir, ¿por qué el m es base? Porque aquí en matemáticas es muy común omitir cuando ponemos ya sea un número elevado a la primera potencia, un número multiplicado por 1. ¿Y por qué omitimos esto? Pues porque al final de cuentas da lo mismo. Por ejemplo, 9 por 1 es 9. Entonces da lo mismo si pongo que está multiplicado por 1 o no. Entonces, o 9 elevado a la 1, pues sigue siendo 9. Entonces, por eso salió esta notación de omitir el poner el 1, pero que no se les olvide que siempre vas a tener aquí un 1 que está elevando o un 1 que está multiplicando. Entonces, por eso es que m y n son las bases, y los exponentes va a ser 1 y x. En el siguiente caso, el número que está multiplicando va a ser menos 3 cuartos, ese va a ser nuestro coeficiente, y si vemos aquí, pues tenemos 2x más 1. 2x más 1 es todo lo que se está elevando. Entonces, si ese es todo lo que se está elevando, entonces todo eso va a ser la base. ¿Por qué? ¿Cómo vas a saber qué es todo lo que está elevando? Pues porque lo están poniendo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Cuando lo ponen entre paréntesis, entonces nos está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis va a ser elevado. ¿Cuál es la potencia a la que se eleva? Pues es este menos 2 que tenemos aquí. Este menos 2 que tenemos aquí, pues va a ser nuestro exponente, ¿de acuerdo? Creo que se quede muy claro que es un término algebraico, que es una expresión algebraica, y que recordemos que el álgebra pues es que las variables simplemente son cosas que necesitamos hallar, ¿de acuerdo? Trátenlas como lo que son números escondidos que necesitamos operar para poder encontrar el resultado, ¿de acuerdo? Entonces les pido sigan viendo los demás videos aquí. Vamos a tratar de ir desmarañando esto que es el álgebra, y vamos a tratar de ver diferentes temas, ¿de acuerdo? Hasta la próxima.